El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del CEFIA o sus agremiados. Sinergia CEFIA Radio, su programa especializado en las ingenierías y la arquitectura del CEFIA. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Sinergia CEFIA Radio, este espacio de profesionales para profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa del 2023. Nos acompaña el ingeniero Freddy Bolaños, director de la Dirección de Ejercicio Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Muy buenas tardes, don Freddy, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal este inicio de 2023? Bueno, muy lleno de cosas nuevas por hacer en la dirección y siempre pues echando para adelante. Así tiene que ser. Don Freddy, a propósito de esta conversación que vamos a tener hoy, quisiera que podamos acercarle el quehacer de la dirección, sobre todo a estos profesionales que están recién incorporados a el CEFIA o a quienes también ya están en este 2023 en la culminación de sus procesos académicos y que ingresarán entonces a nuestro colegio y a nuestros 5 colegios miembros para ejercer ya en la calle. Que quisiera que podamos primero explicarles lo que hace esta dirección. Bueno, la Dirección de Ejercicio Profesional obedece principalmente, no solamente a uno de los fines primordiales del colegio, pero digamos que se aboca principalmente a lo que es el control del ejercicio profesional, específicamente en toda aquella parte relacionada con las diferencias que se pueden dar entre los clientes y los profesionales o entre los mismos profesionales y los posibles procesos de investigación que eso pueda derivar. Ahora, si bien es cierto, la dirección se concentra principalmente en ese fin, también colabora, por decirlo de alguna forma, con otros de los fines primordiales del Colegio Federado, como son el desarrollo del ejercicio profesional a través de una parte que probablemente ahora voy a explicar un poco más en detalle, que tiene que ver con los estudios de atinencia, los procesos de capacitación, que pues obviamente pues están en este momento llevándose a cabo dentro de lo que es propiamente el funcionamiento típico de la dirección de ejercicio profesional. Tal vez en ese sentido, para que la audiencia me capte un poquitillo mejor, digamos, si uno va y busca normativa del Colegio Federado, el Colegio Federado tiene un montón de fines, un montón. Pero todos esos fines se pueden agrupar en 4 fundamentales. Uno, lo que es el control del ejercicio profesional; otro, lo que es la regulación; otro, lo que es el desarrollo; y otro, lo que es la responsabilidad social. Entonces, el control pues es básicamente lo relacionado con el registro de los proyectos o de los trabajos que me contratan. También en esa misma línea todo lo que es inspección, el colegio hace eso. Y por último, lo que comenté, ¿verdad? Cuando se dan diferencias entre un profesional y un cliente que implique o restituir los canales de comunicación o proceder a hacer algún tipo de investigación y eventualmente a raíz de esa investigación se tenga que entrar en un proceso un poco más formal de búsqueda de la verdad real de los hechos. Entonces ese es el primer fin y es donde está principalmente ubicada la Dirección de Ejercicio Profesional. Pero también se tiene el fin de regulación, que ahí pues se genera todo tipo de normativa de índole técnico, como el código sísmico, el código eléctrico, el código de cimentaciones, ese tipo de cosas, pero también se genera normativa de índole procedimental y también normativa de índole de ética, ¿verdad? Ahí se genera pues toda esa normativa que regula y establece cómo es que debe desempeñarse un profesional. Luego viene la parte del desarrollo profesional, que eso se hace a través de los cursos de actualización profesional que imparten los colegios miembros del Colegio Federado. La otra parte que es lo relacionado con los procesos de certificación de personas voluntario, y también está la parte de acreditación de programas de ingeniería y arquitectura, y finalmente todo lo que tenga que ver con responsabilidad social, que es transversal a los otros 3 fines que comenté, y ciertamente eso se hace no solamente con el trabajo del Colegio Federado, sino con el trabajo de
nuestros miembros, porque nuestros miembros lo que buscan en términos conceptuales es brindarles servicios a la colectividad y que sean de la mejor calidad posible. Entonces eso pues no es otra cosa más que responsabilidad social, ¿verdad? Don Freddy, el área o el componente de esta formación continua, de los procesos de acreditación, son fundamentales y tal vez quien venga saliendo de la academia piense que voy saliendo, voy a ir a la calle, voy a ir a trabajar y voy a darle un chance a los procesos de capacitación. ¿Deberían dar ese chance o no? Vamos a ver, digamos, la velocidad con la que la tecnología está cambiando actualmente. La necesidad no solamente de capacitarse en aspectos técnicos, sino en otros aspectos para hacernos profesionales integrales. Demandan una capacitación continua. Podemos hablar de que un profesional que esté recién graduado, pues tiene conocimiento recientemente adquirido sobre aspectos técnicos, pero eso cambia muy rápido. El uso de herramientas tecnológicas cambia muy rápido. Más allá de eso, otras cosas que pueden ser igual, eventualmente hasta más importantes, que nos pueden ayudar a ser pues profesionales integrales, como aunque parezca increíble, temas relacionados con comunicación, temas relacionados con gerencia de proyectos, temas relacionados con conversaciones cruciales que uno debe de desarrollar con los clientes. Hay momentos en donde uno tiene que hablar con el cliente y plantársele en algunas ocasiones, decirle, mire, las cosas no son así, tienen que hacerse así porque hay un sustento técnico para hacerlo. Bueno, ese tipo de cosas en la universidad nadie se las enseña. Y eventualmente se pueden adquirir con experiencia, pero también uno puede capacitarse en eso. Entonces, para contestarle, realmente el hecho de que uno se gradúe y se incorpore a este colegio es solamente el primer paso y hay que mantenerse siempre actualizado. En la asertividad de comunicarnos, don Freddy, está la clave en general de todo. Lo hablábamos incluso nosotros ahora fuera de micrófonos. La asertividad de establecer esas relaciones de comunicación efectiva son las que nos pueden ahorrar una cantidad de conflictos, una cantidad de situaciones enormes, y en lo que tiene que ver con las ingenierías y la arquitectura no es la excepción. Sí, ciertamente, desde el momento en que, digamos, un proyecto, el que sea, no hablemos solamente de procesos constructivos, en cualquier proyecto de sistemas de ingeniería, siempre vamos a tener una primera fase que es conceptualización, una segunda fase que es la materialización de lo que sea que se está planeando y una tercera fase que es la operación y el mantenimiento de lo que sea. Eso funciona para una edificación, para un sistema digital, para lo que sea. Siempre es así. Para un sistema de calidad, igual, siempre funciona de esa manera. Entonces, si estamos en esa primera fase de conceptualización, entre más tiempo dispongamos, dediquemos a entender claramente qué es lo que el cliente necesita, y tratar de pues responder a esa demanda, pues eso nos garantiza que en los procesos de ejecución no vamos a tener subprocesos o reprocesos, y eventualmente en los procesos de operación y mantenimiento pues que vayan a ser lo más limitados posibles, precisamente porque desde un principio consideramos cómo era que se tenía que conceptualizar. Más allá de eso, si dedicamos tiempo a esa planificación y en esa comunicación continua con el cliente, y lo hacemos de la forma más extensa posible, también nos va a evitar problemas en términos de diferencias y posibles solicitudes de investigación a un profesional. Ahí indicar que por un lado uno esperaría y trataría de extraer del cliente información fundamental, qué es lo que quiere, de cuánto dinero dispone para hacerlo,
Con eso nosotros podemos empezar a dimensionar qué tipo de calidad de material, qué tipo de abordaje vamos a hacer. Entonces, si el cliente no lo dice, tratar de extraerlo. Si no lo dice abiertamente, tratar de extraerle ese tipo de cosas, porque es importantísimo para nosotros, y hacerle ver que si no nos lo dice, pues estamos teniendo un problema en el sentido de que no podemos dimensionar el proyecto. Y por otro lado, uno como profesional, tener siempre la transparencia de decir, mire, yo puedo hacer esto en este periodo de tiempo. No lo puedo hacer en el tiempo que usted quiere, por la razón que sea, y se justifica. Pero no generarle una expectativa al cliente que no le vamos a cumplir, ¿verdad? También siempre estar bastante atentos a lo que es el entorno de nuestro sector, porque hay cosas que pasan que nos afectan y que eventualmente pueden poner en riesgo aquello que ofrecimos al cliente. Para dar un ejemplo, lo que sucedió pues hace un año con respecto al tema de los contenedores, el precio de los materiales subió, no había materiales, ¿verdad? Eso hizo que procesos se atrasaran y que eventualmente habían situaciones que estaban fuera del control del profesional, claro y evidente, pero bueno, si eso se habla, eventualmente eso pues, digamos, limita un poco el malestar que se pueda generar, ¿verdad? Entonces, también estar pendiente de todas esas situaciones que se dan alrededor del sector, precisamente para transmitirle al cliente y que el cliente esté consciente de eso. Y otra cosa que siempre es importante decir, todo lo que se acuerde que se ponga por escrito. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque al principio, pues generalmente las relaciones están en buenos términos, pero conforme pasa el tiempo pueden darse procesos de desconfianza, y aquello que dije, aquello que iba a ofrecer, aquello que el cliente dijo, te lo voy a pagar, luego no, ¿verdad? Entonces, bueno, poner las cosas por escrito, y pareciera que en estas épocas, pareciera lógico que eso se tiene que dar, pero viera que no, viera que en el día a día uno se da cuenta que no siempre las cosas se ponen por escrito y luego genera mucho problema. Y luego vienen los problemas. Don Freddy, vamos a hacer una pausa para alberizar. Yo quiero que podamos hablar sobre todo para esos profesionales que están empezando el ejercicio profesional y que tienen que entender, como los ciudadanos no somos ajenos a la ley en general, a algunos aspectos de ley, ustedes como profesionales CEFIA navegan en normativa, en legislación, incluso en el caso de los profesionales de topografía tienen fe pública. Entonces, en esa línea quisiera que podamos hablar de la importancia de ese conocimiento, de esa asesoría, para evitarse eventualmente tener que acudir a una resolución de un conflicto. Entonces hacemos la pausa y regresamos acá en Sinergia CEFIA. Sinergia CEFIA Radio. Regístrese en Espacio CEFIA, la plataforma oficial de empleo para los profesionales y empresas de ingeniería y de arquitectura. Espacio CEFIA le permite ser visible para una gran cantidad de clientes potenciales. Regístrese de manera gratuita. espacio.cefia.or.cr. Espacio CEFIA presenta Historias cotidianas. ¿Problemas eléctricos? Busque a los profesionales CEFIA en espacio.cefia.or.cr. Espacio CEFIA. Soluciones profesionales a un clic. Sinergia CEFIA Radio. Gracias por continuar con nosotros en Sinergia CEFIA, a quienes nos acompañan de manera en vivo y a quienes nos escucharán después en la versión de podcast mientras están en una gira, mientras están de viaje en el tren, en el escenario que sea, y nos van a poder ir escuchando. Y hoy estamos conversando acerca del quehacer de la Dirección de Ejercicio Profesional del CEFIA, pero además de esas buenas prácticas y estos buenos consejos que nos está dando el ingeniero Freddy Bolaños, director precisamente de esa dirección, para que el transitar del profesional tenga la menor cantidad de inconvenientes en cuanto al ejercicio se refiere. Y antes de ir a la pausa hablaba don Freddy de la normativa que les rige y que no necesariamente se conoce al dedillo, pero que no conocerla o no saberla no nos exime de esas responsabilidades. Entonces, en esa línea, don Freddy, ¿qué hace la dirección
en esa materia y cuáles son las recomendaciones para estos profesionales que se están incorporando a la realidad ahora sí en el campo y que, bueno, hay que tener siempre esas luces encendidas. Sí, hay que decir que la normativa que emite el Colegio Federado, que ha emitido el Colegio Federado, es sumamente amplia, ¿verdad? Es sumamente amplia. Pero si uno quisiera dar una recomendación puntual para los profesionales que están haciendo sus primeras armas, uno pues debería indicar que uno de los reglamentos fundamentales que tienen que conocer es el reglamento de servicios de consultoría. Porque ahí se establecen cuáles son las figuras de ejercicio profesional que existen. Y cada una de esas figuras tiene un cierto alcance y una cierta responsabilidad. Muchas veces nos encontramos nosotros que tal vez un profesional registra una responsabilidad asociada obviamente a una de esas figuras, pero que de pronto se extralimitó, ya cuando ejerció eso, se extralimitó y entró en conflicto con otra figura de responsabilidad profesional. Y en muchas ocasiones sucede que eso se da porque desconoce cuál es el alcance. Entonces, digamos, como una primera recomendación, ese reglamento de contratación de servicios es fundamental. Pero no podemos dejar por fuera también la reglamentación que establece los servicios profesionales en el área de topografía y agrimensura, ¿verdad? Eso no lo podemos dejar por fuera. El reglamento de contratación de servicios es general. El reglamento propiamente que establece, digamos, los servicios profesionales en topografía y agrimensura es específico, ¿verdad? Estos dos reglamentos son fundamentales, bueno, obviamente según el área de especialidad que se esté ejerciendo. Y una tercera y otra recomendación es, bueno, todo lo relacionado con la aplicación de los honorarios profesionales y los aranceles. Eso, digamos, como una primera recomendación de cosas que son fundamentales tenerlas presentes. Ahora, eso no inhibe, y obviamente que la Dirección de Ejercicio Profesional está para servir a los profesionales. Eso no inhibe que hagan las consultas que correspondan. O sea, nosotros como dirección somos una dirección de puertas abiertas y cualquier consulta vamos a atenderla de una forma adecuada y hasta donde podamos expedita, ¿verdad? Tenemos atención presencial, virtual, por escrito. En algunas ocasiones nos hacen algunas consultas que no son tan simples y eventualmente eso nos permite o nos lleva a nosotros a tener que investigar y eso pues puede llevarse un poquitito más de tiempo. Pero sí, lo cierto del caso es que siempre pueden acercarse a la dirección para poder hacer consultas respecto a los alcances y las características de un determinado servicio profesional. Don Freddy, y conversamos esto no con el fin de generar preocupación en el profesional, sino más bien generar prevención, porque más bien quiero que sea usted el que nos cuente si es frecuente que lamentablemente un profesional o una profesional se vea inmerso en una situación incómoda en donde un cliente venga a quejarse al CEFIA, presenta una queja y que se pueda denotar que en realidad fue un desconocimiento de un aspecto de ley lo que generó un problema y que no fue nada con dolo. Es común. Sí, eso sucede. Y tal vez me voy a devolver un poquitito porque tal vez no he explicado una cosa. Vamos a ver, la Dirección de Ejercicio Profesional está compuesta por 4 áreas funcionales. Una área que está relacionada con lo que es el Departamento de Formación Profesional, que tiene que ver con capacitación, estudios de atinencia. Los estudios de atinencia tienen que ver con los perfiles profesionales que están debidamente aprobados por parte del Colegio Federado. Entonces, cuando, por ejemplo, en un proceso licitatorio, una institución saca concurso un determinado puesto, muchas veces nos preguntan, bueno, un ingeniero en esta área de conocimiento puede o no puede hacer este tipo de servicio, puede o no puede hacer este tipo de actividades. Bueno, ese departamento se encarga en mucho de
digamos, de hacer la revisión del puesto versus el perfil que está establecido. Pero también hace otro tipo de trabajos relacionados con guía a instituciones de educación superior para lo que es procesos de acreditación. Tenemos otra área funcional que es el Centro de Resolución de Conflictos, que esta área funcional se encarga principalmente de restituir la comunicación entre un cliente y un profesional o entre profesionales, que también se da diferencia entre profesionales. Y para eso, pues, lo que hace es tratar de llamar a las partes y tienen que querer venir, no podemos obligarlas, pero se trata de resolver el problema para que no escalen en criticidad. Ahora, si en ese proceso se logra identificar que el tema no es un tema patrimonial, no es un tema de dinero, sino que es un tema más de praxis que tenga que ver con que se puso en riesgo la vida, el ambiente, o que eventualmente se puede presumir que hubo algún tipo de dolo o mala fe, ¿verdad? Bueno, entonces eso ya implica entrar a la tercera área funcional que compone la dirección, que es, por decirlo de alguna forma, el investigador. Es el que recaba prueba, el que determina si efectivamente se puede, si podemos establecer una presunción de que sí, efectivamente hubo una falta con respecto a algo. Y si se logra identificar que hay mérito y prueba para poder decir que se presume que se cometió algún tipo de falta, entonces pasamos a la cuarta área funcional, que es el Tribunal de Honor, que ojalá tuviéramos la menor cantidad de profesionales ahí, y esa área se concentra en determinar la verdad real de los hechos. Es un proceso legal muy estructurado, que pues básicamente eso es lo que busca. Entonces, digamos, esa concatenación del CRC, que es el que busca restituir los canales de comunicación, el CAB, que es el investigador, y el Departamento de Tribunales de Honor, que pues por decirlo de una forma es el juzgador, pues es en mucho los elementos que componen la dirección de ejercicio profesional. Don Freddy, vamos a hacer nuestra siguiente pausa conociendo todos estos detalles. Al regresar yo quiero que también podamos hablar de algunas particularidades o de la vida real ya afuera cuando es necesario establecer relaciones con los clientes, que pueden ser las que al nuevo profesional le puedan generar algún tipo de estrés, como por ejemplo, ¿qué pasa si un cliente decide que ya no quiere seguir trabajando conmigo? ¿Cómo manejo eso? Porque también eso es muy valioso para poder seguir adelante, ¿verdad? Porque nos podemos encontrar esos tropiezos. Así que hacemos la pausa y regresamos. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. Creo que es el momento de arreglar mi jardín. ¿Podría poner tantas cosas? Bueno, pero aquí está el tanque séptico y aquí está el tubo de agua. ¿Y si lo muevo para acá? ¡Ay, no! ¿Qué hago? Una remodelación para su hogar. Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos le invitan a ser parte del Congreso Infraestructura Vial y de Transporte, una visión de futuro. Conozca sobre las últimas tendencias en materia de infraestructura, así como casos de éxito en movilidad de transporte a nivel mundial. 22 y 23 de febrero. Auditorio Cefía. Coorganiza Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para mayor información, visite las redes sociales del Cefía. Sinergia Cefía Radio. Gracias por continuar con nosotros en Sinergia Cefía. Les recuerdo que podrán encontrar nuestra versión de podcast en Google y también en Spotify. Ahí podrán hacer un repaso de esta conversación que tiene que ver con el quehacer de los y las profesionales desde el aspecto de formación, ejercicio profesional, un ejercicio ético y también sobre esos errores o esas pequeñas situaciones que se podrían prevenir conociendo precisamente las responsabilidades y los alcances de cada uno de ustedes. Antes de ir a la pausa, don Freddy, le consultaba sobre el profesional que está recién graduado, encuentra o establece una relación con un cliente
y que se puede llevar a una situación que no espera, como que el cliente le diga, vea, ya yo no quiero que usted siga trabajando conmigo. Eso puede pasar, ¿cuál es mi responsabilidad o cómo debo actuar ante eso para continuar y que no signifique, ¿verdad?, un evento traumático en mi ejercicio recién iniciado y que tampoco implique pues una situación que desencadene en tribunales, que esperamos que no sea así, o en resolución de conflictos? Bueno, como cualquier servicio profesional, si un contratante, pues por la razón que sea, qué sé yo, falta de empatía, desconfianza, lo que quiera, decide cortar con un profesional, lo puede hacer. Le asiste ese derecho. En principio, es algo que inclusive nos puede pasar en otras áreas del conocimiento. Si estamos ante, qué sé yo, una consulta médica, tenemos un especialista en salud y no nos gusta lo que nos dijo, pues podemos irnos con otro. Claro. No hay ningún problema, ¿verdad? Eso le asiste el derecho. Ahora bien, desde esa perspectiva, ¿cuál es mi responsabilidad? Eso es importante tratar de abordarlo. Yo me hago responsable por todos aquellos productos que yo haya emitido y haya dado hasta el momento en que rescindieron mi contrato. En el proceso de ejecución de una obra, si un cliente llega y pues rescinde mis servicios por dirección de obra a mitad del proyecto, yo me haré responsable de ese momento para atrás. Y aquel que me vaya a sustituir no va a ser responsable de lo que se encontró, sino que va a ser responsable de aquello que haga de ahí en ese momento para adelante. Así es como en principio debe entenderse la responsabilidad profesional cuando me sustituyen o cuando me rescinden el contrato. Pero sí debo hacer una cosa, debo hacer una referencia también. Ese proceso de rescisión funciona en ambas vías, ¿verdad? Algo que es pues de cierta forma muy incómodo, pero pasa, es cuando tenemos un cliente que tiene pues a alguien de confianza que le resuelve, le repara las cosas en su edificio, contrata a un profesional para que haga un diseño y eventualmente haga una ejecución, y allá en el proceso de ejecución nos damos cuenta que el propietario se alía de cierta forma con esta persona y de pronto no sigue las instrucciones del profesional. Y eventualmente pueden ser cuestiones de forma que pueden ser resueltas con una buena comunicación, o pueden ser cuestiones de fondo. Y si son cuestiones de fondo, pueden poner en riesgo el ejercicio profesional de ese cliente, de ese profesional. Y consecuentemente hay ocasiones en donde en un escenario como ese, el profesional dice, no sabe qué, mejor rescindo. Y el cliente dice, no, usted no tiene derecho. No, claro que le asiste el derecho. Igual, exactamente igual. No pasa absolutamente nada. Y a veces debe pensarse como una sabia decisión, don Freddy, en algunas ocasiones, porque estás poniendo en riesgo tu credibilidad como profesional. Inclusive si eso llegara a prosperar y eventualmente afecte a un tercero, ¿verdad? Y ese tercero vaya a una municipalidad y haga una denuncia, ¿qué pasa? Eso sucede. Entonces de pronto hay un profesional que le está haciendo frente a una decisión que no aprobó, sí, que no la diseñó, que nunca la recomendó, y que desde cierto punto de vista, ¿cómo se hace para definir ese hito? En donde dijo, no, hasta aquí yo llego, bueno, renunciando al proyecto, ¿verdad? Que si no quedará registrado bajo su nombre, ¿verdad? Y ahí es donde entra, hablando un poco, lo que es la parte de la investigación preliminar, claro, ¿verdad? La investigación preliminar, el investigador, lo que comenté hace un rato, ese tendrá que tratar de identificar cuándo fue que se tomó esa decisión, cuáles fueron las condiciones que imperaron para poder decidir si efectivamente el profesional no tuvo responsabilidad o autoridad en ese momento, o si la tuvo, ¿verdad?
Pero sí, ciertamente ese proceso de rescisión de contrato opera en las dos vías. Al cliente le asiste el derecho y puede hacerlo en cualquier momento. Debe, eso sí, de existir un respeto por los honorarios profesionales y tuvo que habérsele cancelado al profesional los honorarios hasta el momento en que fue responsable por algún producto, ¿verdad? Y por otro lado, al profesional también le asiste el derecho de decir, bueno, yo prefiero mejor rescindir aquí porque no quiero asumir responsabilidades de cosas que no valoro, no doy aval, ¿verdad? Porque van en contra de la buena técnica. Indiscutiblemente, don Freddy. Nos queda un minutito para que nos despidamos de esta edición de Sinergia CEFIA Radio. ¿Cuál consejo le puede dar usted a los y las profesionales desde su experiencia como profesional, pero también desde la experiencia de lo que ha vivido en la dirección? Sí, bueno, ya dije un poco el mantenerse siempre actualizado con la normativa, revisar constantemente la normativa del colegio. Yo sé que es una normativa árida en algunas ocasiones, pero es importante. Pero otra cosa que es fundamental es claridad, es transparencia con el cliente. Y si uno es transparente con el cliente y uno no recibe la misma respuesta, tengan cuidado, ¿verdad? Ahí eso es una buena prueba, ¿verdad? Entonces, transparencia, buena comunicación constante para mantenerlo informado y para que uno también esté completamente informado. Y por último, pongan por escrito lo que acuerdan. Por favor, pónganlo por escrito lo que acuerdan, porque eso es un elemento que eventualmente, si se dan disputas después, les pueden salvar la responsabilidad correspondiente. Don Freddy, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en Sinergia CEFIA, este espacio de profesionales para profesionales. Les recuerdo que queda la versión en podcast para que ustedes puedan hacer repaso de esta conversación y la puedan compartir para que se eviten eventuales situaciones complejas o que los puedan comprometer. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos y vemos de hoy en 8 días.